compañeros y compañeras aquí presentes, hoy en el 172 aniversario de ser proclamada nuestra independencia nacional, es una fecha propicia que enciende de orgullo nuestra dominicanidad. Es propia la ocasión para recordar a todos y todas que la tarea es reclamar la continuidad de las luchas iniciadas por nuestros patricios y restauradores. Lo voy a dejar con la presentación del compañero William Guerrero. Bueno, oye, aplaudan duro. Como si hubieran comido. Comido no. Si uno viene Santo Domingo, se para todito. Lo primero que quiero es darle las gracias a todos los presentes aquí hoy. Sabemos que el mes de febrero es un mes difícil para que la gente salga, pero era nuestro deber político celebrar nuestra independencia. El día en que Duarte, Sánchez y Mellas decidieron el comienzo del proceso de independencia dominicana, un proceso largo, ¿verdad?, que llega hasta nuestras épocas. Pero antes que todo, compañeros y compañeras, yo creo que debemos de referirnos al hecho de que el movimiento popular dominicano acaba de cumplir su 60 aniversario, 60 años de luchas en el pueblo dominicano, y creemos que eso hay que reconocerle a los compañeros del MPD, y por eso les pido a ustedes que le den un aplauso bien fuerte. De una manera u otra están ligados al proceso de liberación del pueblo dominicano, ¿verdad?, en las diversas luchas en que ha participado. Bueno, miren, cuando estábamos discutiendo el tema de la independencia, vieron diferentes opiniones. Una de ellas era que debiéramos traer un historiador para que nos hablara de la historia nuestra y presentara el tema. Y otra tendencia dijo, no, pero nosotros podemos hacerlo aquí, entre nosotros, y discutir entre nosotros. Y que en ese proceso nosotros íbamos a aprender, tanto el que iba a organizar, a hacer la presentación, como los demás compañeros. Y ciertamente así es. Yo creo que es necesario que las organizaciones políticas aporten a través de las discusiones, ¿verdad?, a los diferentes eventos históricos de nuestro pueblo. La independencia dominicana no es más que uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo aquí algunas notas que quiero compartir con ustedes. La guerra de independencia del 27 de febrero de 1844 se inicia con la invasión haitiana de 1822. Se produjo en medio de un vacío político y social. No había todavía un grupo que pudiera asumir la dirección de la sociedad nacional. El pueblo en su mayoría no tenía conciencia de su propio valor. Recuérdense que los españoles salen de la isla y luego somos ocupados por los haitianos, ¿verdad? Tienen una lucha con los haitianos. En 1822 no éramos dominicanos en esa época. No se había creado la patria dominicana. Por lo tanto, los haitianos no nos invadieron a nosotros, porque no éramos país. Invadieron la parte española al del país. Imperio Español. Tenemos que hacer esa aclaración porque muchas veces la gente dice, pero ¿por qué lo invadieron? Y no es así. Ahora bien, en esa época, ¿cuál era la composición social a partir de 1822? Bueno, según algunos de los historiadores que nos tocó investigar, habían básicamente dos clases sociales. Por un lado estaban los ateros, ¿verdad?, y por otro lado estaba la pequeña burguesía urbana, dirigida por los trinitarios. El primer sector, los ateros, era el sector dominante, que provenía de la desintegración de la industria azucarera de los siglos XV, XVI y XVII. Y se caracterizaba por la posesión de grandes terrenos en el que criaban ganados y otros animales. Los ateros no agregaban valor en el proceso de producción, sino que
sacaban de la naturaleza todo lo que ellos necesitaban. La naturaleza aportaba los productos que consumían o intercambiaban. Entonces estas eran unas relaciones de producciones precapitalistas. Ellos eran conservadores, ya que querían conservar el status quo, ¿verdad? Querían conservar las cosas como eran. Su líder era Pedro Santana. Su líder máximo se representaba la figura de Pedro Santana. Ahora bien, ellos no buscaban cambios en la forma en que funcionaba la sociedad, y por eso se les decían que eran conservadores, ¿verdad? Por el otro lado teníamos la pequeña burguesía que aspiraba a cambiar la sociedad dominicana en una república liberal y burguesa. En un sector, en ese tiempo era un sector revolucionario. Aspiraba a cambiar el rumbo del país a nuevos estadios de progreso político, económico y social. Ese sector lo encabezaba Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Y estaban compuestos por los pequeños comerciantes, profesionales, dueños de cortes de madera, los cultivadores de tabaco. Ya para el año 1838 ese sector acabó tomando la dirección de la vida política nacional, o por lo menos la dirección en la tarea de organizar a los dominicanos para la lucha por su independencia. Ahora bien, ¿cuál era la situación económica general en ese tiempo? Boyer, que era el que estaba gobernando toda la isla, había abolido la esclavitud en la parte española. Y durante los 22 años de gobierno de Boyer se repartieron tierra entre los esclavos liberados. Esto se tradujo en la creación de un campesinado libre, pequeño propietario y productor. La existencia de ese sector amplió en pocos años el mercado comprador, lo que a la vez produjo una expansión comercial con el que quedaba convertido, lo que quedaba convertido en por consiguiente fue el surgimiento de los comerciantes, y fue de esos comerciantes desde donde salió la pequeña burguesía urbana que tuvo como líder a los jóvenes fundadores de la Trinitaria. Mas sin embargo, en medio de esa relativa estabilidad y animación económica se había producido algo que perturbaba a toda la vida del país, tanto en la parte de Haití como en la parte española, ¿verdad? Y es que al comenzar el mes de mayo de 1838 se llevó a cabo en Puerto Príncipe un atentado en contra de Boyer, pero resultó herido uno de los grandes funcionarios de este gobierno. Los autores del hecho declararon que su propósito era derrocar el gobierno de Boyer. Y ya en el mes de julio de ese mismo año quedaba organizada en Santo Domingo la primera célula de la Trinitaria. Esto indica que en ese año toda la isla había entrado en un estado de agitación y conspiración, lo que indica que había malestar, y un malestar grande. El caso es que durante este tiempo, tanto en Haití como en Santo Domingo, se estaban abriendo camino dos nuevos sectores políticos pertenecientes a la pequeña burguesía. En Haití se conocía con el nombre del movimiento de la Reforma. En Santo Domingo eran los trinitarios. Duarte pactó con este sector de la Reforma y esta alianza duraría hasta que triunfó en Haití la revolución y la Reforma que provocó la renuncia de Boyer en el año 1843. En su aspecto armado, la llamada revolución de la Reforma se circunscribió en la parte haitiana. En la parte dominicana, los actos revolucionarios comenzaron 14 días después de la renuncia de Boyer. Y fue en la organización, la dirección y realización de estos actos donde la pequeña burguesía dominicana tomó conciencia de su valor político y social. Y en muchos casos, aliados con los haitianos de la pequeña burguesía que vivían del lado español, y en otros casos aliados a figuras tradicionales de la sociedad entera. Eso les dio, esa alianza y ese trabajo en la preparación del movimiento revolucionario, les dio la confianza necesaria para aspirar a ser los líderes de la sociedad dominicana y de los hechos que iban a producirse el 27 de febrero de 1844. En resumen, en la lucha por la independencia, Duarte y los trinitarios pactaron
para la lucha contra Boyer, formaron lo que en política se llama un frente unido para vencer a un enemigo común. Duarte interpretó el momento histórico y sabía que solo la pequeña burguesía que él dirigía no tenía la autoridad social y política para echar la lucha política. Por eso tuvo que pactar con el sector de la reforma que luchaba por lo mismo que luchaban ellos, pero del otro lado, ¿verdad? Y Duarte de este lado de la isla. Los ateros tenían en 1804 más autoridad social que los trinitarios, y como al entrar en la actividad política, esa autoridad social quedaba convertida en autoridad política, resultó que Pedro Santana tuvo más poder político que Juan Pablo Duarte. La pequeña burguesía no pudo tomar el poder en 1844, pero los ateros tampoco pudieron gobernar solo sin la pequeña burguesía. O sea, es lo que había en ese tiempo, lo que se llama en política un poder dual, ¿verdad? Que tanto tú no puedes gobernar solo sin el otro sector. Ahora bien, esa es la etapa de la independencia dominicana, la primera etapa. Después de la independencia dominicana, entre los años de 1843 a 1863, la historia nacional se explica como el resultado de la lucha entre la pequeña burguesía y el sector atero. La anexión a España, producida en el 1861, no es sino la salida que tuvo el grupo atero ante la inevitable extinción de su poder social y político, de su desaparición. Antes que aceptar su desaparición como poder social y político y su suplantación en ambos campos por la pequeña burguesía, los ateros prefirieron la desaparición de la República. Desde el momento mismo del nacimiento de la República, los ateros quisieron apoyarse en un poder extranjero y, como necesariamente debía suceder, dada su intrínseca debilidad de sector compuesto por capas de reciente formación e inseguridad de la pequeña burguesía. Entre los pequeños burgueses hubo vacilaciones en este punto, y solo Duarte, el ideólogo de la Trinitaria y el ideólogo de la independencia dominicana, se opuso resueltamente a esto, a que la República Dominicana naciera mediatizada. Los ateros sentaron en aquel entonces los argumentos de Duarte y no ganaba nada con disminuir ese poder. Pero casi 20 años después, cuando una cadena de acontecimientos demostró que ya no eran tan poderosos como en 1844, entregaron al país a España, y con ese acto provocaron el levantamiento implacable de los sectores de la pequeña burguesía dominicana. Pero ¿cuál era la situación económica cuando llegaron las tropas españolas de nuevo a nuestra patria? ¿Consiguieron ellos hacer un mejor gobierno que los ateros? ¿Cómo se desenvolvía la economía en ese tiempo? Bueno, durante la ocupación española la situación realmente empeoró. Hubo una paralización de la actividad productiva provocada por el cambio de la moneda dominicana a la española. Había dinero, señores, pero no se podía gastar en nada. Al disgusto de la gente que tenía dinero y no podía usarlo porque no se cambiaba por moneda española, y al de los campesinos que sembraban y no podían vender, y al de los pequeños comerciantes que se veían en el mismo caso de los campesinos, hay que agregar el de la gente que tenía que vender su dinero. Ahora bien, ¿cómo vendían el dinero? Bueno, un equivalente de 20 pesos o de 30 por cada 100. O sea que tú tenías que entregar 100 pesos para que te entregaran 20 pesos españoles, por 30 quizás. La situación, como ustedes ven, se agravó con el impuesto sobre las cargas, que entonces se transportaban en todo el país a lomo de mulo o caballo, porque no había otro medio de transportarlo. O sea, realmente había una situación crítica, la economía estaba paralizada, y encima de eso le ponen un impuesto a la producción que se transportaba vía los caballos y los mulos. El primer acto de rebelión contra la dominación española se dio en San Francisco de Macorís, el mismo día que fue proclamada la anexión, y el segundo se produjo en Moca, punto que fue atacado y tomado por el coronel José Contreras el día 2 de mayo.
y que casi inmediatamente después entraba en el país Francisco de Rosario Sánchez al frente de un grupo de luchadores. El líder militar de la restauración fue Luperón. La historia militar comenzó el 16 de agosto de 1863. Al analizarse la acción en Capotillo, la historia política empezó el 14 de septiembre de ese mismo año, al formarse un gobierno provisional de la revolución que encabezó el general Pepillo Salcedo. Y ya para el 3 de mayo los españoles decretaban el abandono de nuestro país. Y el 16 de julio salían las tropas españolas de territorios dominicanos. O sea, el pueblo dominicano, a través de su lucha, a través de la lucha que dirigió Luperón, logró una segunda vez derrotar al ejército español y ellos se desplazaron de nuevo para España. Hemos visto las dos primeras etapas más importantes de nuestra lucha de independencia, ¿verdad? La lucha del 27 de febrero y ahora la lucha restauradora. Pero la lucha por nuestra independencia no se para ahí. Ahora llegamos a la etapa imperialista en que los Estados Unidos, de una manera u otra, ya sea a veces directamente, otras veces no directamente, intervienen en la política nacional. El imperialismo yanqui en acción, intervención en los asuntos internos dominicanos y la invasión de 1916. Después de la muerte de Ramón Cáceres, estalló una guerra civil